Ica, yes sir. Varios Icas atrás, los que hemos ido a todas sus ediciones, tenemos miles de historias que contar. Pero el común denominador en casi todas eran los desaciertos que los organizadores tenían que cargar en su morral. Que si llovió, que si se perdieron, que si se subieron a las vías, que si la premiación, que si le dieron el trofeo al que no lo merecía, que si la hidratación y una larga lista de quesis que terminaban por deslucir el evento y desilusionar a sus organizadores. La expectativa que generó el Ica Desert superó a la de las ediciones anteriores. Misma promotora, mismos organizadores, misma pista. ¿Sería todo igual? Solo había una forma de comprobarlo, y lo comprobamos. La lluvia ligera que se sintió en algunos puntos del poniente de la ciudad vaticinaban que el día sería de esos juguetones, que asoman sus cielos rasos en breves capítulos para luego volverlos a cubrir de las nubes amenazadoras a las que ya nos tiene acostumbrados la madre naturaleza. Desde el amanecer, sabíamos que aquello sería una fiesta. La carretera Icamole-Paredón parecía peregrinación a Chalma, pero de camionetas y carros con sus apéndices artificiales colgando bicicletas en la parte posterior o superior, en fila, ordenados y sin que nadie pidiera pista, pista. Todos íbamos al mismo destino mientras disfrutábamos de un suave amanecer que poco a poco fue dándole color a los llanos y montañas que salpicaban el paisaje desértico de Nuevo León y Coahuila. La adrenalina ya gorgoreaba en las entrañas y la emoción de enfrentarnos a una de las pistas más engañosas y exigentes estaba a unos cuantos kilómetros. La emoción fluía en reflujo. El terreno donde se concentraron autos, ciclistas, familia y toldos era el mismo del año pasado, tierroso y llano. El cielo, aún encapotado, nos daba la esperanza que el Astro Rey se quedara dormido por algunas horas, para tratar de hacer más llevadero el recorrido. Si al güero se le ocurre salir a media jornada, nos hubiera puesto una deshidratada de las que ya conocemos en el desierto, y que seca la energía de más de uno, haciéndolo bajarse de la bici, acalambrarse a medio camino y hasta abandonar la faena por falta de gasolina. Arrancamos en largada, en salida en falso para atravesar por debajo del túnel y hasta la plaza del Obelisco. Las frases de apoyo, saludos y bromas armonizaron como notas musicales el breve recorrido de no más de 1 kilómetro hasta donde ya nos esperaban para hacer la salida oficial de la carrera. Y arrancan, nos dieron la salida. Nos abalanzamos como si fuéramos a recibir una herencia por la carretera que conecta con la vía Monclova. Aceleramos, bromeábamos, pero el ritmo era cada vez más acelerado, provocando que el grupo puntero pronto marcara una diferencia en la distancia que muchos ya no pudimos salvar y que nos conformamos con quedarnos dentro del grupo que tenía nuestro mismo nivel. Llegamos a la terracería con el mismo ímpetu y sin ceder nuestro lugar al que venía detrás de nosotros. Desde esta joven etapa del recorrido ya competíamos contra los demás y contra nosotros mismos. El corazón estaba al 100% y las piernas eran castigadas con el 120%. Los primeros tramos de terracería, de esa que es amarillenta y pegajosa, nos dieron las primeras pinceladas de lo que sería el maquillaje común en todos los corredores. La tierra se quedaba pegada como calcomanía en cada centímetro de tu cuerpo desnudo y de los lustrosos uniformes que tanto nos cuesta lavar. Ese camino largo y lleno de surcos hacía que te confiaras lo suficiente para acelerar al máximo, tratando de alcanzar y de no ser alcanzado, pero sin tomar en cuenta que a cada pedalazo ibas dejando regadas las calorías a lo largo del terreno, tal vez sin calcular que el tanque de gasolina debería durarte para todo el recorrido. No te importaba, ya verías cómo resolverlo. La trepada a la mina era extenuante, una subida que empezaba varios kilómetros antes con una pendiente de esas que te engañan haciéndote creer que es plana, pero que en el Garmin marca un constante desnivel. Esa trepada sacó aún más energía de tu cuerpo tan solo para coronar una breve elevación que te arrojaba directamente hacia los gigantes dormidos que flanqueaban ambos lados del camino, vigilantes, expectantes de que cometieras el mínimo error en el descenso blanco para verte estampado en la piedra marmórea y diseñar una estatua de ese material digna de Miguel Ángel. Varios corredores que pecaron de confianza o calcularon mal una curva, o simplemente corrieron con mala suerte de agarrar una piedra suelta de las muchas que abundaban, fueron a caer cuán anchos eran para ser besados por el frío mármol. Algunos de ellos con lesiones de consideración, entre los cuales figura nuestro buen amigo Beto Guerra,
al que esperamos que se encuentre bien y en franca recuperación. Pero la mayoría de los caídos se levantó y sacudió los pegajosos polvos de sus ropas, miró los raspones de sus heridas y se montó de nuevo en la bicicleta para continuar el recorrido y terminarlo. El resto, que corrimos con mejor suerte, salimos de la mina de mármol airosos para tomar a la más alta velocidad posible dentro de un terreno con esas características con destino al single de vías y rematarlo con el paisaje lunar y los laberintos. Y al principio de este psicodélico tramo estaba instalado en medio de la nada un 7-Eleven, comandado por el incansable y sabio San Rodrigo González y sus dos pequeños herederos, que además de las porras, tuvo su preciosa hija la puntada de poner en un tendedero digno de envidia por cualquier señora que se considere medianamente lavandera, toallitas húmedas que al llevarlas a la cara y cuello refrescaban como baldes de agua. Una bendición, un verdadero respiro, una ocurrencia de un alma inocente que nos sacó una sonrisa y un apresurado ¡gracias!, en efecto Doppler, mientras nos alejábamos a las fauces de los laberintos. Los laberintos deben su nombre a esas paredes altas por las que solo pasa una persona entre ellas, con bajadas técnicas y divertidas y con una capa superior de tierra suelta, esperando a que pase el primer incauto para pedirle un aventón y adherirse al cuerpo. Las técnicas de manejo en esas tierras yermas eran indispensables, y era notorio en aquellos que tenían manejo y los que no. Muchos nos caímos en esos pasadizos que te obligaban en muchos tramos a poner el pie en la tierra y agarrarte de donde fuera. Los pasadizos eran interminables, navegación en las márgenes de un río seco y lleno de maleza que hacían aún más interesante el recorrido al no tener ni la más remota idea de lo que te encontrarías apenas dieras una vuelta. Era indispensable rodar por angostas veredas con desnivel y pendiente hacia la izquierda, de tierra suelta y con las paredes a milímetros de tus hombros. El manejo, o la falta de él, fue la clave para la forma en cómo librar este tramo. El esfuerzo que se imprimió en este corto tramo era tal que las piernas ya empezaban a reclamar a la salida de los laberintos. El cansancio y la deshidratación estaban empezando a llamar a los desforzados corredores. Los cambios de ritmo, los tramos en que era indispensable cargar la bici para librar una de las subidas de tierra suelta y la tensión en los brazos y espalda para poder hacer todas las maniobras evasivas de los miles de obstáculos que están colocados estratégicamente por la madre naturaleza para hacer más divertido el recorrido, ya mandaban los primeros piquetes de dolor, las primeras advertencias que estabas llegando al límite. Y como dijera Galileo, y sin embargo, se mueve. El tramo de la presa de la Mula al túnel de los murciélagos era uno de los más retadores. Subida tendida, aire en contra y camino lleno de lavaderos que te frenaban el avance y te cascabeleaban el esqueleto. En este tramo me tocó participar en un accidente que sufrió nuestro buen amigo Daniel Ortega, que al intentar integrarse al pelotón que avanzaba como trenecito por este paraje, fue a rodar con todo y bicicleta a los pies de nuestro querido capi, Juan Ignacio Sánchez. Afortunadamente, solo los golpes de la caída, la revolcada y un buen susto fue lo que le costó. Ánimo, Dani, y a recuperarse pronto. No se cae de una bici solo el que nunca se ha subido. Llegar al temible túnel de los murciélagos era saber que el terror psicológico apenas empezaba. A estas alturas, la mente ya empezaba a jugar con tu integridad, bromeando con tu voluntad y coqueteándole a la fácil decisión de abandonar. Le mandaba mensajes directos a las piernas para que claudicaran, a la espalda para que buscara lo planito del suelo coahuilense y a las manos para que descansaran sobre el adolorido regazo. La mente es cochina, pero no nos dejamos amedrentar. El mantra, tengo que terminar, tengo que terminar, tengo que terminar, se apoderó lentamente pero con seguridad de nosotros. No permitimos que un cerebro mandón tomara las riendas de nuestras voluntades. Seguimos, bloqueamos el dolor e ignoramos los cada vez más evidentes calambres. Y en medio del desierto, como un espejismo y al igual que al inicio del recorrido lunar, apareció una figura que se difuminaba con el árido paisaje. Un atlas de casi 2 metros y un clon con evidente menos antigüedad. Los ojos empañados por la tierra y el sudor no distinguían a ciencia cierta quién sería aquella figura que casi había montado un oxo en medio del desierto. El Ferni Fernando Salazar. Y también su hijo estaban más atentos que los vendedores de FAMSA con cada moribundo corredor que pasaba por su changarro. ¿Cómo vas? ¿Qué te falta? ¿Quieres agua, Powerade?
¿Plátano? Y aunque apenas te daba la respiración para responder, el Ferni corría detrás de ti para ponerte en las bolsas del jersey tu dotación para el camino, tu lonche, que al menos a mí me dio la energía que faltaba para poder llegar a la meta. Nos topamos con tramos arenosos, bajadas imposibles, caminos llenos de miles y miles de ramas secas, pozos, cruces de río, tramos donde rodar sobre el cascajo de las vías de tren era un reto al equilibrio, hasta que llegamos a la tan ansiada loma. Después del vado de agua donde terminé por acalambrarme tan solo para vencer el dolor y subirme nuevamente a la bici con una pierna engarruñada en una forma por demás extraña, mientras veía a mi compadre Nacho llevarse la gloria de mi 6º lugar. Aunque me sacó algunos metros de distancia, jamás pude alcanzarlo, llevándose el 6º y bien ganado lugar. La carretera nos devolvió la esperanza. Paredón estaba a menos de 3 kilómetros. Pedaleamos, aceleramos, aventamos los últimos gramos de energía para toparnos que unos metros antes de la entrada al pueblo estaba uno de los muchos bien identificados y por demás comprometidos bandereros locales, es decir, gente de Paredón, que nos decía con una sonrisa picarona: no, para allá no, dele la vuelta a la derecha y sígale al caminito. Y tramo de unos 2.5 kilómetros de veredas, singles, subidas y aceleres para poder finalmente llegar a la meta. Mi compadre Nacho me llevaba unos metros de distancia. Aceleré. Competiría con él hasta el último momento, aunque supiera que ya no sería posible alcanzarlo. Le daría un motivo más para acelerar. Y justo 100 metros antes de la meta, en la primera curva de entrada al Star Loop, me caí. Justo frente a la lente crítica de Jorge Razo, quien me envió una foto explícita de mi sentón en el talco paredonense. 72 kilómetros de no besar el suelo y me vino a abrazar el muy canijo antes de tocar la meta, como diciendo: para que no se te olvide quién manda aquí. Este Ica Desert se sacó la espina. Se lucieron. Una de las carreras más extenuantes es ahora una de las mejor organizadas. ¿Faltó? Sí, claro que faltó. Siempre faltará. Es imposible cubrir todas las expectativas de los más de 600 corredores que abarrotamos el desierto. Creo que Ferni, Rodo y su equipo ya tomaron cartas en el asunto para aprender de los errores, como lo han hecho siempre, y no agachar la cabeza, que nada bueno deja. Han sabido afrontar las buenas y las malas, y eso solo les ha dejado crecimiento y mayor credibilidad. Enhorabuena, muchachos. Por mí tienen un 10. ¿Se perdieron? Sí, si no te pierdes no es Ica Desert. Y a pesar de que las marcas estaban más que claras, había muchos bandereros en puntos críticos y huellas de rodamientos anteriores, algunos nos perdimos. Yo simplemente volví sobre mis pasos. Me reí para mis adentros y me dije con cariño, conteniendo una carcajada: ¡ah, qué pena! Así es el Ica. Felicidades a los que fueron, a los que terminaron y a los que se cayeron. Si no llegaste como pescado empanizado a la meta, entonces no fuiste al Ica Desert. Nos vemos en 2016. Seguramente habrá más sorpresas.